Muy buenos días, queridos amigos. Les saludo con la paz del Señor a toda la familia de la fe que nos acompaña a través de estos mensajes para poder llegar al corazón de cada uno, porque la palabra de Dios tiene que llegar al corazón, es la única manera que ésta surta el efecto deseado. Si es que queda solo en nuestros tímpanos, si es que queda solo en nuestra mera información, no vamos a tener un mayor resultado. Así que ese es el deseo, ese es el anhelo de que prestemos la atención debida y que busquemos la presencia de Dios. Precisamente en uno de estos días, en mi tiempo de oración, en mi tiempo devocional, orándole al Señor, me venía a la mente un aspecto que me preocupa y me preocupa mucho, y es el hecho de saber qué ha pasado con la gente que un día, por ejemplo, llegó a nuestra congregación, a cada una de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias. ¿Qué pasó con las personas que permanecieron en nuestra congregación? Hoy que los templos, la estructura física está cerrada, no sé si ellos se enfermaron. De muchos sí, gracias a Dios, tratamos de tener el mayor contacto, el mayor seguimiento, pero hay muchas personas que lastimosamente nunca tuvimos un número telefónico, nunca tuvimos una dirección donde ubicarles. Y me preguntaba, digo, ¿ellos estarán enfermos, estarán sanos, nunca se contaminaron de este virus o de cualquier otra enfermedad? O si se contaminaron, se contagiaron de este virus, superarían, saldrían con bien, les quedó secuelas, o quizás habrán muerto. Y le digo esto, ¿por qué? Porque por un lado el número de contagiados sigue subiendo, principalmente en nuestra provincia. Sigue subiendo, y obviamente la cantidad de contagiados también pone en un alto riesgo que siga subiendo la cantidad de fallecidos. Eso es así se ha determinado, así hemos visto. Y frente a esto, digo, hay una preocupación mayor. No solo es el hecho de la condición física, de la condición de salud, si es que estamos o no con vida, cómo estamos, cómo quedamos, etcétera, etcétera. Quienes estamos y por la misericordia de Dios no hemos sido contagiados, seguimos expuestos, es decir, no hay una seguridad en este sentido. Pero digo, la preocupación mayor es aquella que tiene que ver con qué pasa con aquellas personas que murieron. El otro día escuchaba un comentario que contenía una estadística y decía que, comparando el número de muertos en el mismo lapso, más o menos desde mediados de marzo, por 5 meses, es decir, hasta mediados de agosto, el número de muertos del año anterior versus el número de muertos en este año, en ese mismo espacio de tiempo, se incrementó en 22.000 personas aproximadamente. Es decir, el año anterior, en ese lapso, murieron más o menos 8.000 personas y un poco más. Pero este año hay un poco más de 30.000 personas muertas, es decir, 22.000 personas que enfrentaron la muerte, y entendemos en gran parte fue por este virus, es decir, por el contagio, y en otros casos porque el sistema sanitario colapsó, y colapsó con atención prácticamente exclusiva a estos casos, y no se pudo dar la atención, así es lo que las noticias nos revelan, no se pudo dar la atención a otros casos que eran críticos, pero que dándole la atención permanente, pues estaban sobrellevando al menos la situación. Al no tener esa opción, al cortar sus tratamientos, sus procedimientos, pues también fueron personas vulnerables, y muchos de esos casos también han fallecido. Y digo, una muerte por lo general es inesperada, es imprevista. Hay casos, sí, y Dios así lo ha mostrado, que hay situaciones, hay enfermedades en las que efectivamente existe un deterioro, y Dios en su infinita misericordia da un lapso, extiende esa misericordia de la vida para que la persona pueda ponerse a cuentas con Dios, con el prójimo, con las personas. Eso es un milagro, es un favor exclusivo de extender esa misericordia de Dios a algunas personas, no todas, lastimosamente pasa eso, porque también es cierto que todos, cuando enfrentamos una enfermedad, pues tenemos la expectativa de sanarnos, ¿no es cierto? Y digo, mirando por ejemplo las noticias que se vieron tiempo atrás y que se saben, hoy existen todavía, ya no nos pasan, pero eso no quiere decir que no exista, que de pronto las personas están caminando y caían en la calle, estaban muertas.
escuché hace pocos días que muchas personas que fueron entrevistadas a las afueras de los hospitales, de las clínicas donde están siendo atendidas, manifestaron que efectivamente habían llegado con parientes para ser atendidos, y ante la negativa por esta saturación de pacientes, pues murieron en la puerta de un hospital, de una clínica, ¿sí? Y murieron prácticamente de manera repentina, es decir, muchos de ellos tuvieron síntomas minutos o un par de horas antes, ¿sí? Y luego fallecieron. Entonces ahí viene la preocupación que como pastor, que como persona que tratamos de que el área espiritual, que la consideramos, y de hecho es así, es la más importante de un ser humano, pues que esa área espiritual al momento de partir esté bien, esté a cuentas con Dios. Entonces pensaba, meditaba esto mientras oraba, y me llamó la atención, me preocupó en realidad cómo está la condición de cada uno de nosotros que estamos expuestos, ¿sí? Y bueno, hay personas que quizás hayan conocido de la salvación y perseveraron en ella, y bueno, si les tocó partir, sabemos que están mejor que nosotros. Puede haber otro grupo de personas que a lo mejor nunca conocieron el mensaje de salvación, o quizás teniendo la oportunidad de haber conocido, nunca aceptaron siquiera escuchar, nunca se dieron la oportunidad de saber lo que esto implica, la salvación que tiene que ver con la vida presente y con la vida eterna, con la posteridad eterna. Y a lo mejor muchos partieron sin ni siquiera saber, sin ni siquiera conocer. O quizás hay algo más triste, que a lo mejor personas que conocieron de la salvación, porque quizás alguna época de su vida asistieron a una iglesia, permanecieron, perseveraron, pero por algún motivo se alejaron, y a lo mejor les alcanzó la muerte sin que ellos estén bien espiritualmente, sin que ellos permanezcan salvos hasta el fin, como dice la palabra, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice en la palabra de Dios. Entonces me preocupaba, yo le decía, Dios mío, ten misericordia de las vidas de las personas, muchos conocidos, muchos familiares que están en condición vulnerable. Todos estamos expuestos, pero hay personas que están en condición vulnerable. Y le decía, tanto para que tú pongas tu mano, sanes o nos guardes, evites que nos contagiemos de ese virus o de cualquier enfermedad que pudiera terminar siendo fatal, pero sobre todo ten misericordia de las almas, ¿sí? Porque el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios, que es el que sopló aliento de vida en nosotros, pero nuestra alma, ella es la que va a ser juzgada, es la que va a ser pesada, ¿sí? Y si no hemos obtenido la salvación, o si conociendo de ella no la hemos guardado en nuestras vidas para vivir intensamente hasta el último hálito de vida, y de pronto nos sorprendió, es muy crítico, es muy triste. Así que creo que hay un mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7, que creo que nos ilustra bien esta situación. Y más que nada, esta es una invitación para saber qué hacer frente a este momento que estamos viviendo, a este momento de incertidumbre que hoy estamos y mañana no sabemos. Y dice la palabra de Dios así, va a salir en su pantalla, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola creo que es muy clara para nosotros poder entender el mensaje que Dios quiere darnos en esta mañana.
que termina siendo una invitación para volver al redil, para volver al rebaño, para volvernos en pos de Él, o para tratar de conocerle y entender el plan que Dios tiene para la humanidad. Dios no tiene un plan de que nosotros vivamos aquí desordenadamente, que vivamos a placer, que vivamos bajo nuestro propio criterio y que luego vayamos al lugar de fuego y azufre donde es el llanto y el crujir de dientes, por decir algo de aquella descripción espantosa que se habla de esa opción, de ese destino final, ¿no es cierto? Dios quiere que más bien nosotros volvamos a nuestro Creador, volvamos a nuestro Hacedor y permanezcamos en su presencia y por la eternidad. Y la única manera de volvernos a Él es a través del camino que fue abierto por su Hijo Jesucristo. Así que Él vino a ofrecernos un plan de salvación, tanto es así que Él decidió morir por nosotros. Es decir, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que Él pagara el precio de nuestro pecado. Es la única posibilidad, porque nuestros pecados nos van a llevar a una muerte eterna, que significa una eterna separación de Dios. Y Dios no quiere eso, eso no está dentro de su voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es de que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? Entonces, la única posibilidad de volver a Dios, el único camino abierto para volver a Dios, a pesar de ser pecadores, de ser fallidos, errados en nuestras vidas, desatinados en nuestras decisiones, hay un camino que nos permite volver. Pero aquí nos dice en esta parábola que, haciendo un símil del rebaño respecto de las personas que queremos estar congregados en pos de Dios, más que de una iglesia, más que de una denominación, más que un nombre, congregados en pos de Dios, ser parte de su pueblo, es decir, un grupo de personas que tratamos de obedecerle, que tratamos de cambiar nuestras vidas de acuerdo a los parámetros, a las normas, a las instrucciones que Dios nos da. Pero dice que aún siendo parte de ese pueblo, pues a veces se puede perder una oveja. Yo no quisiera tomar como referencia el porcentaje que de aquí podría derivarse, de decir quizás una de cada 100 se pierde, ¿no? O sea, un 1% aparentemente es poco, pero dependiendo de qué y por qué, ¿no es cierto? Entonces 1% es poco, pero si hablamos de millones de personas, ese 1% también son millones de personas que pueden perderse. ¿Y el por qué? Bueno, pues ese es el nombre de esta prédica, si me he permitido ponerla. ¿Por qué se pierde una oveja? ¿Por qué puede perderse una oveja? Uno cree que cuando uno llega a la iglesia y comienza a conocer, y comienza quizás a leer la palabra de Dios, y comienza a tener la actitud correcta, la que la palabra sugiere, y uno comienza a obedecer los preceptos, los mandamientos, comienza a sumarse al rebaño, ¿no? A ser parte de este pueblo rescatado por la sangre de Cristo Jesús. Uno piensa que todo marcharía bien por siempre, pero no, lastimosamente no es así. ¿Por qué? Porque somos seres humanos frágiles, distraídos, que a veces nos prestamos más atención a las cosas del mundo y terminan atrayéndonos, en fin. Es decir, lo que yo quiero que todos entendamos, no solo los cristianos que tenemos este riesgo de apartarnos, ¿sí? Y los no cristianos que muchas veces nos juzgan, ¿sí? Es necesario que nosotros entendamos que la única garantía que nosotros tenemos de conocer de Dios, de aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario para salvación nuestra, y de permanecer en ese camino, en ese estatus, de permanecer en esa posición delante de Dios, la única garantía es nuestra decisión. Nuestra decisión. Y digo porque muchas veces nos juzgan y dicen, ve él que era hermanito, que era cristiano, que permaneció por tanto tiempo, ve ahora cómo está. Bueno, todo es cuestión de decisión. Entonces, no podemos echarle la culpa a Dios, no podemos desmerecer el poder de Dios. Es decir, cuando una persona se pierde, no es porque Dios no tenga poder, es porque Dios respeta las decisiones de las personas. Así que, digo, esta porción nos ilustra muy bien para saber lo que pudiera suceder. Y si eso ha sucedido, pues tratar de volver cuanto antes al rebaño, al redil. Y un primer ejemplo que va a salir ahí en pantalla junto con un versículo bíblico es que muchas veces las ovejas se pierden porque están distraídos. Están distraídos. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, dice así. Va a aparecer en pantalla, como efectivamente está ahí. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice así: por tanto, es necesario que
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es claro, aquí la palabra de Dios dice que nosotros debemos prestar atención a las cosas que hemos oído, es decir, al mensaje de salvación, a las instrucciones, a las promesas de Dios, a los mandamientos de Dios, a toda la palabra de Dios. Es necesario que prestemos atención, porque cuando nos distraemos, cuando a veces prestamos atención a otras cosas, cuando resta importancia en nuestras vidas todo lo que tiene que ver con Dios, la palabra, la oración, el congregarnos. Hoy no podemos congregarnos dentro del templo, dentro de la estructura física, pero podemos estar muy congregados cuando estamos leyendo la palabra todos los días, cuando tenemos un devocional, cuando oramos todos los días, cuando estamos pendientes del pueblo de Dios todos los días, cuando tenemos un problema y le buscamos al pastor. El pastor está presto. Yo he conversado días atrás con unos pastores del sector en donde estamos nosotros también domiciliados con la iglesia, ¿sí? Y todos estamos atentos a las llamadas para hacer o visitas virtuales o para hacer consejerías virtuales, en algunos casos cuando la situación lo amerita, inclusive presenciales con el distanciamiento y las respectivas medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera. Es decir, eso significa estar congregados, estar unidos en un mismo sentir, unidos en un mismo propósito y tratando sobre todo de mantenernos firmes en la fe, en la doctrina, para no descarriarnos. Un rato hemos pensado, aquí dice que prestemos toda la atención para no deslizarnos. Entonces, una de las posibilidades es precisamente, ¿no?, que de pronto estuvimos distraídos, ¿sí? Otra posibilidad que contemplaba, ¿sí?, es el hecho de que hay veces, y tristemente existe esta posibilidad, que ciertas ovejitas, ciertos creyentes, en el símil que hace en la parábola el Señor Jesucristo, ciertas ovejitas a veces no caminan al ritmo del resto del rebaño. Y no caminan simplemente porque están débiles. Es más o menos como cuando uno quiere hacerle caminar a una criatura, ¿sí?, al ritmo de una persona adulta. Yo recuerdo con tanta gracia y como un lindo recuerdo, cuando yo salía a hacer alguna gestión con mi padre. Yo tendría unos 6, 7 años, y mi padre caminaba muy ligero, algo que mis hijos hoy me dicen, ¿no? Me dicen, papi, tú corres sin necesidad. Es decir, cuando hay que dar unos 5 o 6 pasos para tomar alguna cosa, y uno puede, pues, levantarse con tranquilidad, caminar esos pasos, no es ese mi ritmo, ¿sí? Entonces yo normalmente camino ligero, ¿sí? Y mi padre era así, pero claro, siendo él una persona adulta, yo un niño, una criatura de 6, 7 años, ¿sí?, yo tenía que correr para ir al ritmo de él. Y más o menos esto es lo que suele pasar también con las ovejas que terminan extraviadas, que terminan distanciadas del rebaño, ¿sí? Que las ovejas están débiles. Y como están débiles, pues no tienen la fuerza, no tienen la capacidad, no tienen la instrucción para poder caminar al ritmo que Dios demanda que camine su pueblo. Y aparecerá ahí en pantalla también este versículo que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, quizás las ovejas se pierden porque no tienen el suficiente alimento. Y ese es el riesgo que yo hoy lo miro, ¿sí? Hoy, en esta época que no podemos congregarnos en un mismo lugar, digo, quizás las ovejas por cuenta propia, aparte de mirar los mensajes, aparte de recibir los versículos que se les puede dar, aquellos que no pueden recibir porque a lo mejor no saben que estamos en redes sociales, o no saben cómo ingresar a las redes sociales, o cualquier otra dificultad que pudiera existir, no imagino cuál. A lo mejor no se están alimentando con los mensajes que estamos dando. Quizás le pido a Dios que se estén alimentando por propia cuenta, leyendo la palabra, orando, quizás buscando un devocional que ahora es tan fácil encontrarlos. Quizás hayan tenido en su biblioteca un libro cristiano que les ayude, que les oriente, que les refuerce. ¿Por qué? Porque si no, puede pasar esto, que están tan débiles que comienzan a quedar relegados. Y cuando ellos se dan cuenta, pues ya no están siendo parte del rebaño.
Entonces, esta debilidad se debe a falta de alimento, debilidad que puede darse inclusive en personas que tienen muchos o han tenido muchos años de asistir a una iglesia, pero nunca maduraron y por lo tanto no pueden adquirir el ritmo que Dios quiere, porque Dios quiere que su pueblo se mueva. Por eso dice, por ejemplo, que Dios se manifestó, es una manifestación del Dios Espíritu Santo, a la salida del pueblo de Israel de Egipto, y le puso una nube. Dice que era una nube que le guiaba en la mañana y una nube de fuego que le guiaba en la noche para que no se detenga. Entonces, si alguien se daba el lujo de decir, bueno, yo voy a ir a mi ritmo, yo no necesito leer tanto la Biblia, yo con lo que me dan el domingo es suficiente, lo más probable es que estén débiles y que puedan quedar relegadas. Una tercera opción que contemplaba y que tristemente también es así, es que a veces los cristianos pues deciden tomarse un tiempo, ¿no? un paréntesis, ¿sí? Tomarse un tiempo, y para eso vamos a ilustrar con lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 de la palabra de Dios, que dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto, digo, suele pasar con tristeza, porque Dios quiere que cuando Él, en su infinito favor, porque es un favor de Dios, se ha cruzado en nuestras vidas, ha inquietado nuestro corazón, nos ha redarguido quizás de ciertos aspectos equivocados, erróneos, unos por desconocimiento, otros de manera deliberada, que hemos manifestado en nuestra vida. Dios quiere que nosotros cambiemos, pero para cambiar totalmente hay que tener una decisión determinada, una decisión firme. Pero hay personas que llegan a la iglesia, les gusta, entienden, comienzan a sentir ese gusto, ese gozo. Es más, se ven impulsadas a asistir cuando asistíamos cada domingo, etcétera, etcétera. Pero de pronto no renuncian al mundo, no renuncian a sus placeres pasados, no renuncian a sus estilos de vida, reconocen que están mal, saben que ciertas amistades no son buena influencia, saben que ciertos actos, plenamente entienden que los vicios, por ejemplo, no tienen que ser parte de la vida de una persona por múltiples razones, no solo por aspectos espirituales, sino por el riesgo que estos implican para la salud, por el riesgo de la delincuencia a la que se expone, etcétera, etcétera. ¿Sí? Reconocen, saben, entienden plenamente. Sin embargo, mantienen todavía ese lazo, mantienen todavía esa expectativa, mantienen todavía abierta esa puerta que termina siendo crítica, que termina siendo de problema para el día de mañana. Así que la Biblia nos dice, no ames al mundo, no te conviene, no conviene el mundo. Pero hay ovejitas que no se desligaron, que mantuvieron eso como un as bajo la manga, ¿sí? Y obviamente, en un momento determinado el mundo les atrajo, el mundo les llamó la atención, el mundo, una vez más, el mundo con sus amistades y con la provocación que el mundo tiene, ¿sí? Pues le atrajeron y decidieron tomarse un espacio, tomarse un tiempo, y en ese tiempo terminaron enfriándose, terminaron encontrando más gozo en aquel pecado que en la santidad de Dios, que en la seguridad que Él nos puede mostrar. Y pensaba también en un cuarto punto, ¿no? En un cuarto aspecto que también es dable, y es el hecho de que la Biblia dice, por ejemplo, aquí en la parábola, dice que el pastor, que es Jesús, estaba con su rebaño, que somos su pueblo, en el desierto. Y en el desierto pues hay muchos pastores con muchos rebaños, ¿sí? No es que hay un solo, o en esas épocas hablemos, porque la ilustración era muy propicia para esa época y totalmente valedera para la nuestra. En el desierto muchos pastores salían con sus rebaños numerosos a pastar, ¿no es cierto?, a caminar por el rebaño. Y a lo mejor en un cruce de esas, ¿no?, del rebaño que va con el rebaño que viene, del rebaño con su pastor, con el otro rebaño con su propio pastor, a lo mejor ahí se confundieron, ¿no es cierto? Y se confundió, y el rato del rato pues no se dio cuenta y quedó sumado a otro rebaño, no el que iba en una dirección, sino que el que iba en la dirección contraria. Y en un momento determinado se dio cuenta que ni ese es su rebaño, ni ese es su pastor. Y obviamente no encajó, y
y se distrajo y se fue en pos de otro rebaño, es decir, se confundió de grupo, salió de un rebaño para ser parte de un grupo aparentemente espiritual, un grupo aparentemente con propósitos similares, entre comillas, y creo que ilustra bien lo que nos menciona el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6, que dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pues sí, hay personas, hay ovejitas, hay creyentes que lastimosamente se confundieron, se dejaron alucinar, se dejaron maravillar, para tomar una palabra textual de la porción que acabo de leerle de Gálatas capítulo 1, versículo 6, se dejaron maravillar y terminaron alejados de la verdad, alejados del verdadero evangelio, y se fueron en pos de otro, entre comillas, evangelio, ¿sí? Quizás por sus propuestas, quizás por que les brindaba ese evangelio una mayor comodidad. Hoy en día es muy común, ¿sí?, que hayan personas que nunca tuvieron un llamado, pero que convencen a la gente, se presentan como pastores sin serlo, ¿sí?, por un autollamado, por una autoproclamación de esa dignidad tan grande y tan hermosa como responsabilidad existe en un llamado verdadero, y que acaparan gente, y claro, la manera de acaparar gente, conociendo cómo está el mundo, pues es brindarle un evangelio un poco light, ¿no? Un evangelio mucho más fácil, un evangelio con menos compromiso o sin compromiso, inclusive en algunos casos, un evangelio mucho más cómodo, un evangelio que no contraría frontalmente sus posturas, un evangelio permisivo, ¿no es cierto? Y claro, ovejitas que iban en la dirección correcta, ¿sí? Déjeme decirle que ser cristiano no es fácil, ser verdaderamente cristiano no es fácil, ¿sí? Pues uno debe tener una firmeza en sus convicciones y debe jugárselas, ¿no es cierto?, por causa de Cristo. En el mismo libro de Gálatas, en el mismo capítulo 1 que acabo de leer, el versículo 6, en el versículo 10 menciona esa firmeza que debe tener. Dice: si yo quisiera todavía agradar a los hombres, pues no estoy en condición de agradar a Dios. Entonces, es así: o yo vivo para Cristo y vivo conforme a la voluntad de Dios, y esto implica vivir contracorriente, ¿sí? O sea, no podemos vivir con el mundo, ¿sí?, y tratando de agradar a Dios o tratando de obedecer a Dios. No hay cómo. Nosotros lo que hacemos es vivir en este mundo, pero no le agradamos a este mundo, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo, y en pos de ella vamos. Nosotros tenemos una ciudad a la que aspiramos llegar a vivir ahí con nuestro Padre, ¿no es cierto? Entonces, digo, vivir cristianamente como dice el Evangelio, como dice las Escrituras, en el contexto general de esto, no sacando ciertos textos fuera de contexto para cualquier pretexto, ¿sí?, sino vivir este Evangelio puro, tal como es y como no puede ser interpretado de otra manera, si es que se lo interpreta en su condición global. Pues sí, hay otros evangelios que, por llamarle evangelios, hay otros mensajes que aparentemente son parecidos, pero que le facilitan la vida. Y obviamente pues la gente se confunde. Ahora, ¿qué pasa con la condición de una oveja que está alejada? Que aquí dicen, ¿cierto? Se perdió una, se fue. Algún rato, a manera de provocación, una persona me decía: si Dios es tan bueno y es precisamente el que deja las 99 en el desierto para ir en pos de la oveja perdida, decía, ¿no es una mayor irresponsabilidad dejar las 99 e ir por una? Digo, era a manera de provocación, y yo me sorprendió con esa pregunta, pero yo le di esta contestación. Le dije: primero, Dios jamás será irresponsable, jamás. Su amor es imposible que considere siquiera esa posibilidad. Y tanto no es irresponsable que Él no es que dejó abandonadas las 99 en el desierto. Él dejó en el desierto a las 99, pero les dejó porque sabía que las 99 estaban juntas. Y cuando nosotros estamos juntos, ¿sí?, nadie nos puede mover, nadie nos puede atacar, porque la unidad hace la fuerza. Entonces, si como congregación, cada uno de nosotros como pastores, ¿sí?,
estamos juntos, estamos unidos, aunque no nos veamos por la pandemia, seguimos juntos y por lo tanto estamos asegurados unos con otros, ¿sí? Y pensaba en la condición en la que pudiera estar ese creyente, esa creyente, en la que pudiera estar esa ovejita, en la que pudiera estar no solo en su condición física, que hay un altísimo riesgo de que puede estar contagiada, de que puede estar enferma, de que puede estar debilitada. También pensaba en su condición material, en su condición económica. En la conversación que mantuve con algunos pastores, como le mencionaba del sector, todos estamos preocupados por aquellas personas, por aquellas familias que, siendo parte de nuestra congregación, nos ha inquietado el corazón Dios para decir: ve, ellos están abandonados, ellos no tienen un ingreso, ellos están en situación difícil, para que nosotros podamos llegar guiados por Dios, poder llegar a ellos y darles un alivio, darles una ayuda, darles un apoyo, ¿sí? Darles una mano, porque por eso somos familia de la fe. No podemos decir: bueno, está cerrado el templo, la iglesia ahora está dispersa y cada quien viva como pueda y escapa por tu vida. No, ese versículo no encaja en estas circunstancias. Entonces, digo, estamos preocupados por eso. Digo, pero si una oveja está apartada, ¿cómo saber dónde está para poder darle una asistencia? ¿Cómo saber dónde está para poder ir a tomarla, para ponerla en nuestros hombros y traerla? Así que pensaba en la consideración de cuál será la condición, que de hecho debe ser crítica, la condición de una oveja. Y la una es que a lo mejor se alejó tanto del rebaño, que hoy no tiene la condición de poder volver, y sí, es algo propio del ser humano, ¿no? Que cuando uno se aleja de los caminos, se aleja de la congregación, se aleja de esa gente linda que somos la familia de la fe, con nuestros errores, con nuestras falencias, pero entre todos somos, si no los más buenos, al menos somos los menos malos. Y tengo que decirlo así. Pero a pesar de eso, se alejó y a lo mejor está cautivo en un lugar que no es el suyo, en un lugar que Dios no destinó para que sea el suyo. Y salir del cautiverio por sí mismo, no hay cómo, es difícil, es imposible prácticamente. El pueblo de Israel se había multiplicado en número en Egipto, al punto que fue un temor para Faraón, el que este pueblo tan numeroso, tan grande y tan fuerte además, ¿sí? Dijo: si es que tenemos un enemigo externo y este pueblo que está con nosotros se hiciera ese enemigo externo, corremos un altísimo riesgo, ¿no es cierto? Pero aún así no pudieron salir del cautiverio. Aún siendo fuertes y numerosos, no pudieron salir del cautiverio sin Dios. Entonces a lo mejor ellos están cautivos, digo yo, cautivos de ciertas cárceles, como los vicios, como los placeres mundanos. En fin, pensaba en que es probable también, muy probable, que esa ovejita que está descarriada y que quizás le llegue este mensaje, que quizás puedan ver este video. Si usted sabe de alguien que esté en esa condición, por favor compártale el video, invítele a tomar café en su casa y dígale: mira, quiero que veamos juntos este video, porque a lo mejor está herida, está patiquebrada y también resulta difícil, por no decirlo imposible, volver por los propios medios. Una oveja que está herida, también es una oveja que posiblemente no encuentra el camino de vuelta, no recuerda algo tan básico como doblar rodillas, confesar sus pecados y clamar a Dios, que es todo lo que hay que hacer, pero a lo mejor no encuentra el camino, ¿no? Porque no es claro, porque se le olvidó, porque tiene cegado su entendimiento, porque el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de él cuando decidió apartarse, o de ella cuando decidió alejarse, cuando se decidió dar una oportunidad al mundo, cuando se decidió acudir a otra doctrina, qué sé yo. Lo que sí sé es que la condición es crítica, porque inclusive haciendo alusión a la parábola como tal,
Yo pensaba, digo, en el desierto, aquí el rebaño, todos juntos somos más fuertes, nos podemos proteger unos con otros, pero la otra que está alejada, la otra ovejita que está lejos, que no encuentra el camino, que ya le alcanza la noche y que no sabe cómo volver, que quizás esté herida, que quizás esté debilitada. Pensaba y digo, ¿qué tal? Que aún quiere volver, pero el temor a los lobos, el temor a los leones, que puede encontrar en el camino de vuelta, piensa que a lo mejor le van a devorar, porque puede ser, en el sentido figurado, obviamente. Esos lobos mundanos, esos leones rapaces que le encierran, que le dificultan, que le dicen, si de ahí te mueves te acabamos, y que corre riesgo su vida para poder volver al redil, para poder volver al camino. Bueno, la palabra de Dios aquí nos muestra dos aspectos adicionales que yo quiero mencionarles antes de terminar esta prédica. Y la una es que esta parábola fue necesaria explicarla porque Jesucristo fue criticado por los falsos religiosos de la época, como eran los fariseos, y fue criticado porque él estaba en medio de pecadores, de publicanos y pecadores. Los publicanos, que eran los recolectores de los tributos, tenían muy mala reputación, pésima reputación, por el perjuicio que causaban al pueblo y por el perjuicio que causaban al César. Y claro, juntarse con ellos era más o menos como que hoy quisiéramos aplicar aquel adagio popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en realidad no es que Jesús andaba con ellos en sus fechorías, no es que Jesús andaba con los pecadores porque él pecaba, él andaba con ellos porque él era la solución para ellos. Así que déjeme decirle que si usted nunca ha tenido la oportunidad, o teniéndola la desperdició, de poder reconocer primero que somos pecadores, porque hay que ser honestos. Vea, en la vida hay que ser honestos, aunque a veces la honestidad termina poniéndonos en una posición de perjuicio, en una posición de debilidad, en una posición de menoscabo, pero hay que ser honestos en la vida. Y el gran paso de honestidad que nosotros debemos dar es reconocer que somos pecadores, que somos fallidos, que por cuenta propia no vamos a cambiar, que hemos hecho varios intentos por cambiar, por dejar el vicio, por dejar ciertas amistades que no nos convienen, por dejar ciertas actitudes, por librarnos de esas decisiones. En fin, hemos saboreado consecuencias críticas, dolorosas, terribles, pero no podemos dejar. Pues déjeme decirle que si algún requisito, por llamarle de alguna manera, existe para nosotros poder llegar a Dios, es el pecado, pero el pecado reconocido y confesado. Dios no vino por los sanos, Dios vino por mí, Dios vino por los enfermos, Dios no vino por los santos y puros, por los que no necesitan arrepentimiento, como dice el versículo 7. Dios vino por los que necesitamos, por los que reconocemos que somos fallidos y que nuestra voluntad, nuestras fuerzas, nuestras ganas y nuestros propósitos de buena fe no son fáciles de ser cumplidos o simplemente se han vuelto imposibles, porque hemos hecho varios intentos y no lo hemos logrado. Pero Dios está en medio de los pecadores, aunque usted no lo crea. Es verdad que nosotros muchas veces cantamos, alabamos a Dios, y hay hermosas canciones inspiradas precisamente por Dios, en la que dice que Dios está en su trono, o que Dios está en medio de querubines, y que Dios está... Sí, pero Dios está en medio de los pecadores, porque si Dios no estaría en medio de los pecadores, ¿a qué rato se cruzó conmigo? ¿A qué rato se cruzó si yo estaba en la inmundicia? Si yo estaba en el fondo del pozo cenagoso. ¿Qué hacía Jesús ahí? Pues me fue a ver, pues fue a rescatarme. Y yo hoy puedo decir que tengo vida y vida en abundancia. Más allá de las dificultades, problemas y conflictos que de hecho lo hay, pero hoy soy una persona segura. Dios está en medio de los pecadores y quiere tomarte a ti como me tomó a mí. Porque si a mí me tomó, perdóneme, todos somos candidatos a recibir el milagro de la salvación. Así que solo déjate amarcar, solo déjate poner en los hombros del Señor, y ven y conoce el redil, o más aún, vuelve al redil al cual un día te perteneciste. Dios está con los brazos abiertos. Porque la segunda cosa que quiero decirle para terminar, la una es Dios está en medio de los pecadores, y la otra es
vuélvete, porque hay una fiesta que te está esperando. Llega a los caminos del Señor, llega a los pies del Señor, porque hay una fiesta que te está esperando. Dice el versículo 7, y es literal, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, más que 100 que no necesitan arrepentimiento. Si tú te vuelves, no solo que vas a llegar en los hombros del Señor, en los brazos del Señor, vas a volver a la seguridad que implica vivir con Cristo, sino que Dios te va a recibir con una fiesta en la que te va a poner un anillo, te va a cambiar tus vestiduras, va a hacer que maten al animal más gordo para conmemorar el reencuentro que Dios quiere tener contigo. Dios es bueno y Él quiere que nadie se pierda. Solo reconócelo, y en la condición que tú estés, Dios te va a alcanzar. Que Dios te bendiga y que nos veamos pronto en el redil del Señor.